Bueno, ahora en este video te voy a presentar a un libro que es verdaderamente una joyita. Es este pequeño librito, se llama Recuerdos de la Guerra, Presencia Naval en Malvinas, de Juan Luis Gallardo, ¿no? Te voy a contar acá, bueno, acá está anotado el título, Recuerdos de la Guerra, Presencia Naval en Malvinas. Lo publica Juan Luis Gallardo en la editorial Vórtice en el año 2017. Y este libro incluye el relato de cinco oficiales navales de la Armada Argentina, de la Marina Argentina, que participaron en la Guerra de las Malvinas, con cinco destinos distintos, ¿no? En primer lugar está el relato de Fernando Pedro Amorena, que fue un oficial naval de inteligencia. En segundo lugar, el relato de Carlos Bartolomé Castro Madero, que era un oficial naval también, pero con la especialidad de artillero. En tercer lugar, Ricardo Luis Alessandrini, que era un submarinista. En cuarto lugar, Roberto Kurilovic, que era aviador naval, piloto de Super Étendard. Y en quinto lugar, el relato de Carlos Daniel Vázquez, que era infante de marina. Así que son cinco relatos distintos, sumamente interesantes, y ahora te voy a comentar un poquito cuáles fueron las vivencias de cada uno de estos autores, ¿no? Te leo breve la solapa del libro, contándote quién es Juan Luis Gallardo, el autor del libro. Bueno, él nació en Buenos Aires, es abogado, enseñó historia en la Universidad Católica Argentina, dirigió Educa, una revista, la Revista Nacional de Cultura y la revista de la Escuela de Guerra Naval. Fue columnista en el diario La Prensa, La Nueva Provincia y la revista Confirmado. Escribió más de 40 libros que incluyen novelas, ensayos, poesía, historia, biografía, fábulas, crónicas de viaje, etc. Obtuvo la Cruz de Plata SKU, el Premio Santa Clara Asís y la estatuilla Leonardo Castellani como premios o distinciones. Es miembro de la Academia del Plata, la Academia Provincial de Ciencias y Artes de San Isidro y la Junta Eclesiástica Argentina, de Historia Eclesiástica Argentina. Él incluso publicó una historia argentina una historia para chicos argentinos y una historia de las Malvinas para chicos argentinos, ¿no? Así que es un autor, bueno, muy compenetrado con el tema. En el libro él en realidad era director ejecutivo de la escuela, de la revista, perdón, publicada por la Escuela de Guerra de la Armada, la Escuela de Guerra Naval, y bueno, justamente por su ocupación al frente de esta publicación, él toma contacto con distintos excombatientes de la guerra de Malvinas. Y fue entrevistándolos y juntando estos relatos y testimonios. Y para los 35 años, cuando se cumplen los 35 años de desembarco de la Argentina en Malvinas, en el 2017, él decide publicar este libro con estos cinco testimonios, ¿no? La verdad que es un libro súper ameno, una lectura muy linda. Y bueno, ahora te voy a contar un poquito qué nos cuenta cada una de estas cinco personas, ¿no? El primer relato es el de Fernando Pedro Amorena, que era un oficial naval que cumplía funciones de inteligencia. Él se lo pone a cargo de cumplir misiones de observación con buques pesqueros de alta mar que tenían que navegar entre la isla Ascensión y las Islas Malvinas, ¿no? Hubo varias como dotaciones o flotillas de estos buques pesqueros que patrullaban la zona justamente para detectar el movimiento de los ingleses y poder avisar o pasar la información respecto de dónde se ubicaban los buques, cuál era la composición de los buques, etcétera, ¿no? Bueno, causa gracia la forma de obtener la información, ¿no? O la disparidad, por lo menos, de obtener la información. La Argentina tiene que enviar pesqueros para poder detectar la presencia de los buques ingleses, mientras que los ingleses contaban con información satelital provista por los Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo cierto es que él se pone a cargo de tres buques pesqueros de alta mar, que eran el Usurbil, el María Luisa y el Mar Azul. Un dato sumamente interesante, en el buque María Luisa eran todos, bueno, argentinos y eran todos voluntarios. Los civiles, los tripulantes de esos buques pesqueros eran voluntarios. Les leo acá breve. Él dice, me reuní con gente de la empresa para ajustar detalles, me despedí de la tripulación del María Luisa, todos voluntarios y orgullosos del papel que les tocaba desempeñar, embarcándome por mi parte en el Usurbil. Entonces en el María Luisa eran todos voluntarios y que estaban justamente orgullosos y felices de poder brindar este servicio a su nación, ¿no?
En el Usurbil no eran voluntarios, en realidad la gente no sabía muy bien cuál era la función que tenían que cumplir. De la dotación de casi 50 tripulantes había unos 30 y pico que eran argentinos y después había más de una docena que eran españoles y no se les había dicho cuál era la función que iba a cumplir el buque, pero sospechaban, por así decirlo, de que algo fuera de lo normal había, ¿no? Eh, y aparte encima se les había asegurado de que el buque probablemente no iba a pescar nada, con lo cual hubo una especie de malestar en la tripulación. Al final se les terminó prometiendo de que si el buque pescaba o no pescaba nada, igualmente se les iba a pagar ese viaje, esa misión, ¿no? con el buque pesquero. Estos pesqueros a fines de abril se lanzan a la mar y ellos van a patrullar, estos tres buques que dirige a Morena, van a patrullar una zona que estaba a la altura de Porto Alegre, en Brasil, muy metidos en el océano, en el medio del océano Atlántico, y van a tener distintos contactos y encuentros con la flota inglesa y obviamente van a pasar por radio esa información con claves, ¿no? Utilizando todo un lenguaje, por así decirlo, que hacía, que remitía a la pesca, ¿no? Utilizando nombres de peces y etcétera, pasan la información de los buques que ellos constantemente avistaban. Tuvieron varios avistamientos, incluso en varias oportunidades esta persona cuenta que los buques, obviamente cuando se acerca del pesquero, los buques se alejaban justamente para que no se detectara cómo se componía esa flota, etcétera, y en varias oportunidades enviaban a un helicóptero para que se interpusiera entre el pesquero y el resto de la flota, o algún buque, de forma de lograr de que nunca el pesquero se acerque tanto hasta la flota británica, ¿no? Finalmente el 9 de mayo se les ordena replegarse, volver a la Argentina y bueno, y él cuenta un poco al final del relato la improvisación, por así decirlo, que supuso todas estas tareas, ya que las personas que cumplen estas funciones les faltaba, por así decirlo, conocimiento sobre muchos aspectos que tendrían que haber manejado mejor, el tema del derecho internacional, el tema de los códigos o todo el lenguaje cifrado, por así decirlo, que había muchos códigos incompletos o que no se había pensado en determinadas situaciones, con lo cual la tarea fue en algún sentido improvisada y quedaba librada, por así decirlo, al criterio de quien la realizaba, ¿no? El segundo relato es el de Carlos Bartolomé Castro Madero, que es un oficial oficial naval, pero con la especialidad de artillero. Él estaba destinado al crucero General Belgrano, era teniente de corbeta, y estuvo a cargo primero de una batería de 40 milímetros y después de una batería de 5 pulgadas. Él nos cuenta que el 2 de abril el Belgrano no participa del operativo Rosario, de la recuperación de las Malvinas, porque el buque estaba en reparaciones en Puerto Belgrano, con lo cual no pudo participar. Pero una vez que termine estas reparaciones, se le ordena al buque que navegue de Puerto Belgrano hasta Ushuaia. Puerto Belgrano es la base que tiene la Armada Argentina, la Marina Argentina, la base más grande e importante que tiene al sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cerca de Bahía Blanca. Entonces el buque va de Puerto Belgrano hasta Ushuaia y se le unen al buque dos destructores que eran el Bullar y el Piedrabuena. Y estos tres buques, forman el famoso grupo de tareas 79-3. Eh, bueno, toda la armada se había dividido formando distintos grupos de tareas, ¿no? Estaba el 79-1, el 2, el 3 y el 4. Y el 79-3 era el Belgrano con estos dos destructores. Cerca del 28 de abril fondean cerca de la isla de los Estados. La idea de poner este crucero y estos dos destructores era tener un efecto disuasivo respecto de la Armada chilena. Obviamente Chile era un país con el cual habíamos estado a punto de ir a una guerra, hacía solamente 4 años, muy poquito tiempo, y se sospechaba que obviamente Chile iba a ayudar a los británicos. De hecho, en realidad después de la guerra supimos que sí, que efectivamente esto fue así. Con lo cual tenía efectos disuasorios, diríamos, evitar que la Armada chilena se meta en este problema, diríamos, en este asunto, ¿no? Y obviamente estar preparados para atacar a la flota británica en el caso que se le ordenara esto. De hecho, en realidad se planificó un ataque a la flota británica por un medio de un movimiento en pinzas. El Belgrano junto con el Bullar y el Piedrabuena iban a atacar por el sur de las islas y el portaaviones 25 de mayo iba a atacar por el norte en un movimiento en pinzas. De hecho, esto se llevó a cabo. El tema es que nunca se pudo concretar porque el portaaviones 25 de mayo,
cuando llevaba los aviones A4Q, que eran los aviones que estaban embarcados en el portaaviones, cuando estos aviones estaban con su carga máxima de combustible, armamento, bombas y demás, necesitaban para despegar una velocidad del portaaviones de 28 nudos. Y el portaaviones solamente llegaba a los 22 nudos, con lo cual esos nudos suplementarios los tenía que dar el viento. Bueno, justo en esa zona, que era una zona sumamente ventosa, justo ese día no hubo viento, así que hubo que descartar este ataque. Y aparte, ya se sabían los argentinos que la flota argentina ya sabía que los ingleses los habían detectado, y por temor al ataque de los submarinos británicos, de los submarinos nucleares británicos, se terminan replegando, ¿no? Con lo cual el Belgrano, que iba justamente a su lugar de ataque pautado, se le termina ordenando que regrese al continente, y llegamos así al 2 de mayo, que es el día en el cual se hunde el crucero General Belgrano. El 2 de mayo a las 4 de la tarde nos cuenta el, el- esta- este, este entrevistado, Carlos Castro Madero, nos cuenta que él estaba durmiendo, dormía vestido como una manera de seguridad, diríamos, ¿no? Y que, bueno, sienten el impacto del torpedo. Obviamente toda la tripulación o la gente que está en su sector rápidamente se acerca a los lugares designados, diríamos, para hacer el abandono del buque, a las balsas que ellos tenían designadas. Nos cuenta que, bueno, logran subir a una, bueno, cuenta un poco sobre todo cómo fue el hundimiento del buque, obviamente, dándonos detalles, por así decirlo, de lo que él veía, de lo que percibió, etcétera. Es muy interesante. Ellos suben a una balsa, que al final la balsa se termina rompiendo porque había partes del buque en las cuales el hierro estaba totalmente abierto, entonces la balsa roza con unas de esas partes de hierro y se termina rompiendo, con lo cual tienen que tirarse al agua y acercarse nadando a otra balsa distinta. Al final la balsa que él ocupa, eh, gracias a Dios, llegan a ser 20 sobrevivientes. 20 era justamente la capacidad máxima que tienen estas balsas, con lo cual él cuenta que eso fue lo que los salvó, porque al estar llena la balsa, eso les permitió que mantengan el calor corporal. Bueno, nos cuenta que todo lo que fue el desembarco del buque, o mejor dicho, el abandono del buque, fue algo que se hizo de forma ordenada, no hubo pánico. La única escena de pánico, de ira o de frustración, no sé cómo catalogarlo, es en un momento él empieza a escuchar disparos de un arma y piensa que están siendo atacados, que hay un ataque aéreo, y en realidad después se da cuenta que no, que era un suboficial que estaba disparando al aire con su pistola ametralladora o con su pistola. Pero sacando ese detalle o ese acontecimiento, no hubo pánico y fue todo sumamente ordenado, ¿no? Por lo menos en el sector en el que estuvo él. Mientras tanto, el Belgrano había sido bombardeado, los otros dos buques, el Bullard y el Piedrabuena, abandonan el lugar, la escena. Esto era algo que correspondía que se hiciera así, porque si había un submarino nuclear, evidentemente, y los buques se quedan en la zona rescatando a los náufragos, a los heridos, etcétera, evidentemente el submarino podía llegar a hundir un segundo buque, ¿no? Con lo cual abandonan la zona. De hecho, el Bullard, existen serias sospechas de que haya sido también torpedeado, porque en el Bullard se siente un impacto muy fuerte, y después se comprueba de que había partes del hierro, del casco del buque, que estaban totalmente abolladas y en las cuales había fisuras, ¿no? Con lo cual seguramente este buque también, el Bullard, fue torpedeado, pero el torpedo por una cuestión de distancia o lo que sea, no llegó a explotar, ¿no? ¿Qué es lo que hacían en las balsas ellos cuando estuvieron desde las, bueno, 5 y pico de la tarde hasta que fueron rescatados? Cantaban el himno nacional argentino, entonaban el himno nacional argentino, los 20 sobrevivientes en la balsa, cantaban canciones patrias y rezaban, obviamente. Esa balsa tenía una fisura, con lo cual había que constantemente achicar agua, sacar agua de la balsa para que no se hunda. Bueno, el relato es desgarrador de cómo pasan la noche, había algunas personas heridas, etcétera, con lo cual fue una situación muy difícil, ¿no? Una vivencia muy difícil. Al mediodía del día siguiente, desde el 3 de mayo, ellos ven un avión que sobrevuela la zona, con lo cual, bueno, ya se quedan tranquilos de que por lo menos alguien los ha visto. A todo esto ya ellos en su balsa habían encontrado una radio portátil
que estaba en la balsa, la habían armado y habían logrado comunicarse con alguien, en realidad no saben con quién, y habían pasado su posición y, bueno, lo que le había sucedido al Belgrano, ¿no? Así que al mediodía lo sobrevuela un avión y después a eso de las 5 de la tarde pasa un destructor de la Armada cerca de las balsas y pasa a toda velocidad sin detenerse. Ellos no sabían por qué, evidentemente porque no se había detenido a recoger los náufragos. Y después se enteran de que el destructor estaba averiado, se le había roto el motor o no sé, una bomba que servía para refrigerar al motor, con lo cual el buque se refrigeraba tomando agua de mar que hacía que se enfríe el motor. Digamos, el buque si se detenía, el motor se sobrecalentaba y podía estropearse, ¿no? Romperse. Con lo cual el destructor este, no sabemos después qué pasó, pero pasó cerca de ellos a toda velocidad sin poder detenerse. Y finalmente la noche del 3 de mayo ven a un pequeño aviso de la Armada, un aviso es un buque muy chiquito, con así funciones tipo multipropósito, y era el aviso Gurruchaga, que es uno de los que participó justamente en las tareas de salvamento de los náufragos del Belgrano, ¿no? El Gurruchaga, cerca, bueno, iba recogiendo náufragos en las balsas en distintos lugares hasta que finalmente a las 9 de la noche se acercan hasta donde estaban ellos su balsa, recogen a todos los náufragos, logran recoger a los náufragos, una tarea sumamente difícil porque incluso él cuenta Castro Madero que fue el último en abandonar la balsa y que ya tenía los músculos y los miembros totalmente ateridos o adormecidos por el frío, pero bueno, finalmente logra ser rescatado, ¿no? Bueno, después el Gurruchaga pone rumbo a Ushuaia para llevar todos los cientos de sobrevivientes que había rescatado y yendo a Ushuaia se enteran, o llegando a Ushuaia, o en Ushuaia en realidad, no sé bien, se enteran del ataque argentino al Sheffield, lo cual les produce una profunda alegría a todos los sobrevivientes de Belgrano, justamente por, bueno, fue una especie de desquite, por así decirlo, que tuvo la Argentina por la baja, el hundimiento de este crucero y se los atiende obviamente desde el punto de vista médico a todos los sobrevivientes, etcétera, se los alimenta y demás, y a los que estaban sanos, incluido él, inmediatamente se los pone en un avión rumbo a Puerto Belgrano. Él llega el 4 de mayo a la noche a Puerto Belgrano para reunirse con su familia y nos cuenta bueno, que después a los sobrevivientes de Belgrano el resto de la guerra se los destinó en tierra para que no, bueno, no volviesen al frente de batalla, diríamos, ¿no? Él pide incluso volver a combatir, digamos, él pide volver a estar embarcado en alguna unidad que esté en Malvinas, pero se lo negaron. Y bueno, la verdad es un relato muy, muy lindo, muy eh, estremecedor por las cosas que va contando. Él era hijo de un almirante, el almirante Carlos Castro Madero, era su padre, estaba en servicio en ese momento, ¿no? Bueno, el tercer relato que nos cuenta el autor, o la tercera entrevista en realidad que nos cuenta, es la de Ricardo Luis Alessandrini, que era un oficial submarinista y era teniente de fragata y estaba a cargo, era jefe de armas del submarino San Luis. Él nos cuenta que el 29 de marzo de 1982 estaban haciendo adiestramiento en la zona de Mar del Plata. Nos cuenta un poco de la situación del submarino. Dice que uno de los motores estaba fuera de servicio y el otro motor tenía fallas, o sea, el submarino andaba a medias, diríamos. Eh, el capitán del submarino era el capitán de fragata Fernando María Ascueta, ¿no? Bueno, finalmente al submarino se le repara el motor que tenía fallas, logran repararlo, etcétera, y zarpan el 10 de abril rumbo a Malvinas, ¿no? Más o menos cerca del 14 o 15 de abril, ellos ya estaban más o menos a 100 millas al norte de la zona de exclusión que habían determinado los británicos alrededor de las islas. Era una zona de patrullaje que tenían justamente un círculo, digamos, en el cual ellos tenían que patrullar tratando de detectar buques ingleses, ¿no? Nos cuenta todo esto que tenían un motor fallado, diríamos que no funcionaba, y aparte encima se les rompe o falla también, se avería la computadora que calculaba el lanzamiento de los torpedos, con lo cual de lanzar un torpedo lo tenían que hacer de forma manual, o sea, en peores condiciones no podía estar el submarino, ¿no? El 28-29 de abril ellos tienen, bueno, tienen asignado esta área de patrullaje al norte de la isla Soledad.
Y el 1 de mayo logran atacar un destructor, que ellos detectan la presencia de un destructor británico, lo atacan al destructor, pero no explota el torpedo, le disparan un torpedo y ese torpedo no explota, ¿no? Con lo cual, obviamente, después sufren el contraataque de los ingleses, ¿no? Los atacan con cargas de profundidad, con torpedos antisubmarinos. Eh, la cuestión es que ellos se terminan pegando al fondo del mar, colocándose, diríamos, sobre el fondo del mar, y este ataque duró 19 horas, 19 horas, y incluyó a 2 helicópteros y a 3 destructores británicos, ¿no? Finalmente, obviamente, no pasó nada, el submarino pudo huir de la zona. Eh, Esto realmente habla sumamente mal de la preparación de la Marina Británica, porque la Marina Británica tenía justamente dentro de la OTAN, tenía la función, eran los encargados de la función de la guerra antisubmarina, ¿no? Con lo cual ellos eran los que iban a defender a la OTAN de los submarinos soviéticos. Y bueno, en este caso concreto los británicos no pudieron detectar y destruir a un pequeño submarino averiado argentino, ¿no? Con lo cual eh, resulta bastante llamativo la deficiencia, por así decirlo, de los británicos en muchos aspectos, ¿no? Que mostraron en la guerra. Después a ellos se les ordena acercarse a la zona en la cual había sido hundido el Sheffield, por si se acercaba algún buque inglés para auxiliar a este destructor averiado que estaba a punto de hundirse. No hace ningún encuentro, no tiene ningún contacto y vuelven eh, a la zona de patrullaje que ellos tenían asignada. Tuvieron en algún momento un encuentro que se suponen que fue con un submarino inglés. En algún momento incluso ellos detectaban ciertos sonidos que no eran propios de un cardumen ni de una ballena. Disparan un torpedo, pero bueno, al final no pasó nada, no hubo respuesta, probablemente no haya sido un submarino, eso no lo sabemos bien. Y entre el 10 y el 12 de mayo atacan a otro destructor al norte del estrecho de San Carlos. También, bueno, obviamente fueron a su vez después contraatacados, diríamos. Y el 15 de mayo se les ordena replegarse a territorio argentino, ¿no? Con lo cual van a volver a Puerto Belgrano. El submarino que tenía, como habíamos dicho, ¿no? Fallas en la computadora para disparar los torpedos, fallas en un motor, etcétera, va a empezar a ser reparado como para ponerlo a punto y poder hacer una segunda campaña a las Malvinas. Y finalmente termina la guerra cuando ya el submarino estaba por ser puesto a punto, diríamos. Termina la guerra, con lo cual no pudo volver a participar de la campaña, ¿no? El cuarto relato, cuarto, ¿no? Relato, sí, es el de Roberto Kurilovic, que era un aviador naval, era piloto de Super Etender. Él nos cuenta que en 1981, muy poquito tiempo antes de la guerra, la Argentina adquiere un determinado número de aparatos en Francia, la fábrica francesa de estos aviones, que era Aerospatiale, y él junto con otros argentinos más van a Francia a capacitarse y a entrenarse eh, en el manejo de estos aviones, ¿no? Se entrenaban junto con los aviadores franceses, porque de hecho la Argentina y la Marina francesa eran los primeros países que habían adquirido este tipo de armamento tan sofisticado y moderno, con lo cual estuvo varios meses en Francia entrenándose en el manejo del Super Etender. Bueno, finalmente a la Argentina terminan llegando 5 aviones con 5 misiles Exocet. Justo estalla la guerra, obviamente, y el resto de los aviones que tenía que proveer Francia a la Argentina no pueden llegar por el embargo de armas que sufre el país. Él nos cuenta que estos aviones en realidad todavía no estaban preparados para pelear porque el avión todavía no estaba compaginado, por así decirlo, con el misil. Había que lograr unir la computadora del misil con la computadora del avión para ponerlas en sintonía, por así decirlo. Obviamente que en la Argentina toda una comisión de expertos, de técnicos empezaron a trabajar para lograr este cometido, porque la Argentina ya tenía buques que tenían misiles Exocet. El tema es que eran otra modalidad de Exocet distintos, que eran los misiles Marmar, el Exocet Marmar 38, y estos eran aire-mar, diríamos, ¿no? Pero empiezan a trabajar en el tema y al final el autor nos cuenta que
faltaban algunos datos cruciales para poner a pleno este sistema de armas, y que el capitán, el Abeso, el capitán de la Armada, el Abeso, logra obtener estos datos que le faltaban, los logra obtener en Francia, ¿no? Dato curioso, porque en realidad siempre existió esta duda de cómo logró la Argentina armar este sistema de armas, ¿no? Cuando le faltaban datos y claves importantísimos, cómo logra armarlos. Entonces, por un lado existía el pensamiento de que probablemente los técnicos y los ingenieros argentinos habían logrado hacerlo por cuenta propia, lo cual obviamente que era perfectamente posible porque sabemos que en la Argentina hay gente con una capacidad impresionante, ¿no? Y hay otros aspectos de la guerra que lo demuestran, por ejemplo la famosa instalación tiro berreta, cuando se instala un disparador de misiles Exocet arriba del tráiler de un camión, eso demuestra el ingenio y la inteligencia argentina, pero también existía la sospecha de que en realidad la empresa francesa le haya pasado los datos a la Argentina para que justamente este sistema tan nuevo de armas, ¿no? Del avión junto con el misil, pudiera ser puesto en práctica. O mostrara, por así decirlo, la habilidad que tenía este sistema de armas, y obviamente la empresa poder vender después si era realmente efectivo, y si hundían buques ingleses poder vender más aviones y más misiles, ¿no? Que es lo que realmente terminó pasando, ¿no? Así que nos cuenta que el capitán Laveso consigue en Francia estas claves que faltaban, con lo cual probablemente haya sido así, los franceses le hayan aportado a la Argentina estos datos, obviamente siempre de forma de incógnito, diríamos, porque Francia era un aliado de Gran Bretaña y no podía decirlo esto de forma pública. De hecho, Francia también se sumó al embargo que le hace la Unión Europea a la Argentina, el embargo de armas, ¿no? Con lo cual los franceses no lo podían hacer abiertamente, pero bueno, evidentemente tuvo que haber algo ahí, con lo cual la Argentina recibe cierta ayuda, por así decirlo, de la empresa francesa, ¿no? La cuestión es que el 22 o 23 de abril ya el sistema estaba totalmente operativo, ya se había logrado hacer esta unión entre el avión y el misil, y ellos se los traslada a la base de Río Grande, que va a ser la base desde la cual van a operar los aviones Super Pretender. Empiezan a volar y a entrenar en un montón de aspectos, porque ellos tenían que, para llegar a Malvinas, tenían que reabastecerse con los aviones de la Fuerza Aérea, con los KC-130, los Hércules de reabastecimiento, con lo cual tienen un entrenamiento intensivo en todo lo que era el reabastecimiento en vuelo. Y bueno, el capitán Colombo, que era el jefe de la sección de los Supertender, terminó organizando los 10 pilotos que había en 5 equipos distintos, ¿no? Y Kurilovic termina formando equipo con otro aviador que se llamaba Barraza. Eh, los aviones argentinos, los Super Pretender, usaban dos viejos aviones para ubicar a la flota inglesa, usaban dos viejos aviones de búsqueda justamente, que eran los P-2 Neptune. Estos aviones empiezan a volar justamente buscando la flota inglesa, y al final después estos aviones eran tan viejos y tenían tantas fallas y problemas que se los termina dejando de lado, y al final el radar de Malvinas termina deduciendo, por así decirlo, dónde estaban los buques británicos en base a el camino que seguían los aviones ingleses a acercarse y a retirarse de las Malvinas, ¿no? Entonces con esa información se la pasan al continente, y el 25 de mayo Kurilovic junto con Barraza se acercan a un lugar donde sabían que había buques ingleses, obviamente hubo reabastecimiento en vuelo, etcétera, y a las 16:32 horas disparan los dos aviadores, Kurilovic y Barraza, disparan cada uno su misil Exocet. Se alejan, bueno, obviamente después regresan a Río Grande, y cuando llegan a Río Grande, cerca de las 8 de la noche, se enteran por un parte de la BBC de que hubo un ataque en esa zona del Atlántico contra el portacontenedores Atlantic Conveyor, ¿no? Así que estos dos aviadores, Kurilovic y Barraza, son los que hunden al Atlantic Conveyor. Eh, ¿Cuáles son los resultados de este hundimiento? Que de hecho se considera, o fue considerado por Gran Bretaña realmente como un desastre lo que pasó con el Atlantic Conveyor. Les voy a leer un relato muy breve en el cual nos cuentan qué es lo que se hunde con este buque, diríamos, ¿no? Le pregunta Gallardo cuál era la carga que el transporte se llevó al fondo del mar.
Bueno, dice, primero conviene aclarar que para entorpecer una operación anfibia, los blancos más redituables son los portaaviones y los transportes logísticos de personal y de material, que naturalmente constituían nuestros objetivos prioritarios. Y a la vez los más protegidos por los británicos, ¿no? Tuvimos suerte ya que el hundimiento, ya que el que hundimos era un buque que llevaba una carga de importancia capital, hasta el punto que para los ingleses significó el hundimiento del Atlantic Conveyor la pérdida logística unitaria más grave de su historia. Aunque parte de esa carga ya había sido transbordada a otros buques al momento del ataque, quedaban a bordo todavía 6 helicópteros Wessex, 3 helicópteros Chinook de un gran tamaño y un helicóptero Sea-Lynx. Del total de los helicópteros transportados, solo se salvó un Chinook que había sido transbordado previamente, siendo el único con el que contaron los británicos después del desembarco, ¿no? Además, los ingleses perdieron ese día el equipamiento para 4.500 hombres, es decir, toda una brigada que incluía municiones, carpas, hospitales de campaña, cocinas, 75 toneladas de bombas racimo, las famosas bombas beluga, una pista de aterrizaje de planchas de aluminio que pensaban armar en San Carlos, 10 camiones de combustible, plantas potabilizadoras de agua, prácticamente la totalidad de los repuestos para los helicópteros y los aviones Harrier. A lo que hay que sumar, y esto es lo que me interesaba leerles, a lo que hay que sumar dos aviones Harrier que, según me confesó años después un tripulante de la nave, permanecían embarcados cuando realizamos el ataque, cosa que los ingleses no han reconocido hasta el presente, ¿no? Bueno, aparte murieron 12 hombres, entre ellos el capitán del buque, capitán Ian North. Es decir, los ingleses dijeron, el portacontenedores transportaba un montón de aviones Harrier de repuesto para poner en funciones en Malvinas. Los ingleses dijeron, oficialmente la versión inglesa es que ya habían trasladado todos los aviones a otro buque. Después de la guerra, Kurilovic se encuentra con un antiguo tripulante del buque y él le confiesa, de forma extraoficial, pero le confiesa de que todavía quedaban dos Harrier en el buque, que no habían logrado ser sacados todavía del buque, o transbordados a otro buque o a los portaaviones. Con lo cual, cuando se hunde el buque, también se hunden dos aviones, confesado esto por una fuente británica, a pesar de que oficialmente los ingleses niegan que esto haya sido así, niegan que haya habido aviones dentro del buque, ¿no? Pero bueno, el buque se hunde con dos aviones. Después en internet se pueden buscar por ahí imágenes de lo que fue la derrota, de lo que fue la navegación del avión para llegar hasta el Atlantic Conveyor. Bueno, yo no me meto más en eso porque me parece que no hace falta y es algo que se puede averiguar en internet. Hay muchísimos relatos justamente sobre estas acciones, así que eso es algo que también se puede leer en internet, ¿no? Y el último relato, que realmente el último relato es una cosa impresionante lo que cuenta Carlos Daniel Vázquez, que era un oficial infante de Marina, que recibe en el año 2015 la condecoración o la medalla al honor, al valor en combate. Es realmente increíble lo que él cuenta en el libro y acá les voy a leer algunos fragmentos pequeños, pero algunos fragmentos porque quiero que ustedes lo escuchen a Vázquez, diríamos, contando lo que dice, ¿no? Vázquez cuenta lo siguiente. Él estaba cursando la Escuela de Oficiales de la Armada en Puerto Belgrano. Dice, bueno, que se encontraba el 2 de abril ahí, justamente. Dice, la noticia del desembarco del 2 de abril la conocimos aquella madrugada, como el resto de la población de la Argentina, y pese al impacto que nos produjo, concurrimos, igual que todos los días, a la formación de las 8 de la mañana y después al aula. Teníamos clases de electrónica y la profesora no nos perdonó ni un detalle de su asignatura, mientras compañeros nuestros combatían en las islas, librando una guerra de la cual habíamos quedado afuera. Nos pareció un castigo de los dioses, la carrera militar consiste en prepararse para la guerra, y esa era la única en la que probablemente podríamos intervenir a lo largo de nuestras vidas. Pero nos hallábamos marginados de ella estudiando termodinámica y el movimiento de los electrones, dice irónicamente, ¿no? Eh, Bueno, sin embargo, algunas sospechas habrán tenido sobre el inminente acontecimiento, sobre el desembarco en Malvinas, de cuenta que sí, que
si bien se presentó en Puerto Belgrano, todo el acondicionamiento de los buques se lo presentó como que era para hacer un ejercicios o maniobras de entrenamiento. Ellos dicen que se dieron cuenta que algo raro pasaba por la cantidad de municiones y de combustible que se estaban cargando los buques, ¿no? Y después dice, ¿qué hicieron durante esos días de abril? Y cuenta Vázquez, yo vivía en el hotel de Puerto Belgrano con mi esposa y no me movía de mi habitación esperando que me convocaran para reforzar alguna unidad. Finalmente me llamaron para presentarme con el comando de la Infantería Marina, recibí el llamado con entusiasmo y pensé, bueno, me voy a la guerra. Pero no, me habían citado para acompañar a Comodoro de Rivadavia, el cuerpo de un conscripto que murió en la toma de las Georgias. Sin embargo, aproveché la comisión porque en confianza insistí ante el oficial superior que viajó conmigo para que me tuviera en cuenta, pues soy controlador aéreo adelantado, spotter de fuego naval, observador adelantado de artillería y supongo que el pedido finalmente dio resultado, ¿no? Con lo cual es sumamente interesante esto porque eh, muchos oficiales de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea, en realidad combatieron en Malvinas de una forma voluntaria, diríamos. Pidieron ser trasladados a Malvinas, pidieron ser movilizados a las unidades que estaban en Malvinas, con lo cual uno podría pensar que los militares argentinos fueron obligados a ir a pelear, y evidentemente que esto fue así desde ya, pero muchísima gente pidió de forma voluntaria poder ser agregada a las unidades que estaban en Malvinas, ¿no? Bueno, él de hecho pide que se lo traslade a Malvinas. La cuestión es que el, acá les leo otro relato. Bueno, el 13 de abril ellos al final terminan llegando a Malvinas, ¿no? Pero les voy a leer otro relato. Eh, bueno, se los envía a las islas. El 13 de abril llegan a Malvinas, estuvieron 2 días en Puerto Argentino, etc. La cuestión es que un teniente que iba con él se presentó al capitán de navío Mueremans, en ese momento era el oficial más antiguo de la infantería marina que había en las islas, para informarle que allí estábamos los 3 controladores aéreos, los 3 controladores adelantados que habían requerido. Y a lo cual respondió Moremans, mire, hemos pedido de todo, menos controladores aéreos adelantados, porque no está previsto el apoyo aéreo cercano. Pero ya vamos a encontrar un lugar para ustedes. Bueno, al final lo terminan destacando el batallón de infantería de marina número 5, el BIM 5, el famoso BIM 5, que tuvo una actuación realmente de las más destacadas en la guerra y es justamente una prenda de orgullo para la Argentina, ¿no? La actuación de este batallón de infantería marina que fue realmente estupenda y reconocido por los mismos ingleses desde ya. Bueno, la cuestión es que él se lo pone a cargo de una compañía de tiradores, de una sección de tiradores de la compañía Nácar. Y esta compañía, lo más gracioso es que estaba compuesta, fíjense lo que cuenta, dice, la sección quedó constituida por un teniente corbeta como jefe, que era yo, 2 suboficiales superiores como jefes de grupos de tiradores, uno de ellos el suboficial Castillo, que después murió heroicamente en combate, bueno, y amén del cabo Tejada y de 2 conscriptos de comunicaciones que también habían viajado con él. Dice, bueno, ¿cómo están armados? Todos teníamos fusiles FAL y además contamos con un fusil FAP, 2 ametralladoras MAG y un mortero de 60 milímetros. Pero conviene que le aclare la procedencia de quienes acompañamos esta sección, conformada al efecto, o sea, conformada en el momento, por así decirlo, pues la mitad de los integrantes provenían del grupo de servicios del batallón, o sea, no eran propiamente combatientes. Es decir, carniceros, calderistas, personal de limpieza, etc. Los otros 10 integrantes de la sección eran de la sección exploración, con lo cual era una sección totalmente armada en el momento con gente que estaba ahí, por así decirlo, ¿no? No era por ahí una sección adiestrada específicamente para el combate, ¿no? Eh, bueno, después nos cuenta Vázquez, les leo otro relato breve de cómo fue su primer contacto, por así decirlo, con el enemigo. Dice, mi sección integrada con elementos tan heterogéneos, dejamos las carpas, nos trasladamos a nuestra posición, bueno, dedicándonos a profundizar los pozos de zorro que ocupábamos. Él cuenta que esta tarea de cavar los pozos de zorros era hecha de forma muy como renuente por los conscriptos, porque ellos creían que todavía existía la posibilidad de un arreglo diplomático con Gran Bretaña y que solamente los oficiales eran los que tenían temor, por así decirlo, de que se llegara efectivamente una guerra, ¿no? Y cuenta que el 1 de mayo se produjo un giro fundamental en esta situación, o en esta visión, por así decirlo, que tenían
respecto a la guerra, porque cuentan que el suboficial Castillo dice, señor, vea los barcos que hemos comprado y que se estaban acercando, los buques se estaban acercando a Puerto Argentino. La Argentina tenía destructores tipo 42, como los que usaban los ingleses, de hecho en realidad son buques ingleses, y él se da cuenta que estos buques que navegaban en fila india, por así decirlo, se terminan poniendo en posición paralela, por así decirlo, a Puerto Argentino y empiezan a abrir fuego, con lo cual automáticamente se dieron cuenta que no eran buques argentinos comprados por la Argentina, sino que eran buques ingleses, ¿no? Y que ahí, a partir de ese momento, los soldados tomaron plena conciencia de lo que implicaba estar en las Malvinas, ¿no? De que realmente iba a haber guerra y que ellos iban a tener que pelear. Ellos estaban en Monte Tumbledon, y él cuenta, Vázquez cuenta que caen, bueno, primero en junio van cayendo el Monte Kent, después caen dos hermanas, el Monte Harriet, etcétera. La cuestión es que el 12 de junio ellos ya estaban, por así decirlo, en primera línea, diríamos, ¿no? Y en la noche del 13 de julio, mientras voy buscando un relato, en la noche del 13 de julio es cuando se produce el enfrentamiento con los ingleses. Ellos estaban en, bueno, lo voy a leer. Cerca de las 22:45 de la noche empieza un bombardeo, los bombardean con buques, con cañones, etc. Y a las 11:15 se produce el primer ataque inglés, que dura desde las 11:15 hasta la 1:15 de la noche, y fue un combate cuerpo a cuerpo, porque los ingleses se acercaban hasta las posiciones donde estaban ellos, los pozos de Zorro. De hecho los sobrepasaron, por así decirlo, con lo cual quedan prácticamente rodeados esta sección de Vázquez. Y bueno, no, esto lo voy a pasar. Y él cuenta que disparaban desde los pozos de Soros en 360 grados. Y en un momento, cuando ya se dan cuenta que están totalmente sobrepasados por los ingleses, se le ordena que al mortero que ellos tenían, que era un mortero de 60 milímetros, ordena que le saquen el bípode para que el mortero dispare para arriba, diríamos, ¿no? Cosa de que la munición caiga exactamente donde estaban ellos. Cuando hacen esto, el mortero dispara los 54 proyectiles que le quedaban, con lo cual empiezan a bombardear su propia posición. Los ingleses se retiran, porque bueno, fueron sorprendidos, por así decirlo, por esta acción. Se retiran y durante media hora ellos tienen un descanso, por así decirlo, del ataque inglés, pero cerca de la 1:30, eh, perdón, 1:30 empiezan los ingleses a retirarse. Cerca de las 2 de la mañana vuelven a atacar los ingleses. Más o menos había aproximadamente unos 100 ingleses peleando contra estos 40 argentinos en un lugar que era bastante reducido, eran unos 200 metros por 30 o 40 metros de profundidad, un rectángulo, con lo cual era un espacio bastante reducido y se peleaba cuerpo a cuerpo, ¿no? Ellos, en un momento, cuando les disparan desde atrás, ellos pensaban que les estaban disparando otra sección de ingenieros anfibios que estaban apostados detrás de ellos y que habían pactado entre las dos secciones si se tenían que retirar, hacerlo de forma conjunta. La cuestión es que estos ingenieros anfibios se habían retirado antes y no le habían avisado a Vázquez, o no pudieron avisarle a Vázquez, con lo cual Vázquez se entera en un momento determinado que está totalmente rodeado por el enemigo, ¿no? Se estaba combatiendo cuerpo a cuerpo. Los relatos son realmente espeluznantes, ¿no? Increíble lo que él cuenta. Cuando ya ven que los ingleses empiezan a ocupar los pozos de Zorro ocupados por los argentinos, porque les tiran granadas, porque les tiran misiles a esos pozos, etcétera, y empiezan a dispararse de pozo a pozo, por así decirlo, Vázquez le pide al jefe de su regimiento que los bombardeen a ellos con morteros de 81 milímetros. Los bombardean con morteros de 81 milímetros. El tema es que los ingleses ahora no se retiraron porque estaban justamente metidos en los pozos de Zorro, con lo cual ingleses y argentinos tenían la misma cobertura, se escondían, por así decirlo, de la misma manera, pero eso les da también un alivio, por así decirlo, en este combate así cuerpo a cuerpo, les da un profundo alivio. A todo esto las ametralladoras ya se habían quedado sin municiones, a pesar de que cada ametralladora tenía para disparar más de 7.000 balas, se habían quedado sin municiones. Bueno, era realmente una cosa impresionante, ¿no? Finalmente, al final Vázquez termina pidiendo que bombardeen su posición, su sector, con cañones de 105 milímetros, cada vez más grande el bombardeo, y con artillería de mayor peso, ¿no? Los bombardean con los cañones de 105 milímetros. Sigue el combate durante la noche, una cosa realmente impresionante. Sigue el combate hasta que Vázquez ya empieza a escuchar que cada vez son menos los pozos de Zorro argentinos que están defendiéndose o combatiendo, con lo cual en un momento se acercan tres ingleses a su pozo, él se termina rindiendo,
sale del pozo, les dice a los argentinos que dejen de disparar y les ordena que se acerquen a donde estaban él, esto en plena noche, que se acerquen a donde estaban él, y de los 37 hombres, porque en realidad él, su sección originalmente tenía, eran una docena de hombres, pero cuando fueron cayendo los montes Kent, Dos Hermanas, etcétera, mucha gente de ejército se terminó plegando su sección. Bueno, al final de los 37 soldados que eran originalmente, cuando empezó la noche esta del 13 de junio, solamente 6 se acercaron a donde estaba él. El resto estaban muertos o heridos, ¿no? Realmente el relato de Vázquez es tremendo, tremendo lo que cuenta. Es una cosa increíble. Vázquez realmente es un héroe. Y bueno, lamentablemente como tantos otros héroes de Malvinas por ahí no son tan conocidos. eh, o por lo menos no son conocidos como lo deberían ser, ¿no? Vázquez o el caso del soldado Poltronieri, también otro héroe realmente increíble lo que han hecho en la guerra, ¿no? Así que la verdad, el libro es un libro impresionante, es un 10 el libro, obviamente que pulgar para arriba totalmente, es un libro súper ameno, súper entretenido, una lectura que no tiene desperdicio. Estos 5 relatos de estos excombatientes no tienen ningún tipo de desperdicio, ¿no? Así que bueno, la verdad, felicitar al autor por este libro, que es una verdadera joyita, y sobre todo felicitar a estos 5 excombatientes que nos aportaron sus relatos, su testimonio, sus memorias acerca de su actuación en Malvinas y que realmente tiene un valor impresionante. Bueno, espero que te haya gustado este relato, esta presentación del libro y que puedas en algún momento leerlo, ¿no? Muchas gracias.